Este video podcast es presentado por los nuevos audífonos inalámbricos Tone Free by LG para ofrecerte una experiencia de audio excepcional. Sean bienvenidos a un episodio más de Inquebrantables, el podcast. Bueno, el día de hoy cuento con un invitado que es un adicto al saber, posiblemente un traficante del asombro y la filosofía, un conspirador de la ciencia y del pensamiento crítico, un innovador que ha jugado con tu cerebro al explorar una realidad que va más allá de las limitaciones y los sesgos de nuestra propia especie. Es un proponente de una estética que apuesta por el futuro. Siendo un creador audiovisual, se ha convertido en el adversario de lo establecido. Es un agitador subversivo de una generación más despierta y mucho más audaz. Es embajador de la tecnología del humano, del empuje de la ciencia y de un movimiento cuya nacionalidad es el planeta. Bueno, disculpe, no el planeta, sino el cosmos y la materia. Su discurso incendiario prende fuego, por supuesto, a las ansias de conocimiento de jóvenes y adultos, bien sea a través de su contenido o su mensaje futurista y esperanzador. Es un gusto tener conmigo a este generoso pensador venezolano, al futurólogo, al cineasta 5G. Con ustedes, el malabarista de las mentes, Jason Silva Mishkin. Bienvenido, querido, muchas gracias. Oye, muchísimas gracias por tan tremenda y generosa introducción. Gracias. Un placer, hermano. Gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad. Un gusto, tenía ganas de platicar y de charlar contigo, y estoy seguro que muchos que nos están escuchando, viendo, también están interesados en tus respuestas. Bueno, creo que vivimos en un momento intenso, querido, en donde la realidad nos está obligando a priorizar el presente. ¿Cómo te ha tratado este tiempo de confinamiento, de distanciamiento o vigilancia extrema de la salud? Sí, total. Bueno, tuvo su momento, especialmente lo que es la final de marzo y abril, donde pues psicológicamente pesado. O sea, no es para menos. O sea, para mí el trauma no solo de una incertidumbre existencial de la salud y de no saber qué tan peligroso era el virus, pero también la reacción o el efecto dominó del pánico y la forma que eso se viralizó también. Eso para mí fue muy difícil. O sea, observando cómo esto estaba ocurriendo en tiempo real, se sintió como una experiencia donde yo me decía a mí mismo como que así es como el mundo se acaba. De un día para otro, un pánico que se viraliza, efecto dominó, y en cuestión de una semana las ciudades principales del mundo, París, Nueva York, San Francisco, o sea, las ciudades cerraron, los vuelos dejaron de volar. O sea, era como ni una película de ciencia ficción, ¿sabes? O sea, una experiencia horrible. Y entre eso también como que, o sea, nosotros somos una generación que hemos aprendido de la historia, o sea, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cosas que ocurrieron pero que se sienten muy, muy distantes. O sea, el tipo de cosas que tú dices hoy en día nunca. Algo como lo que la Segunda Guerra Mundial nunca. O sea, a lo mejor en el Medio Oriente hay guerras por allá, pero lejos del mundo que uno conoce, ¿sabes? Y bueno, no, de un día para otro, o sea, Nueva York, ordenes a la gente quedarse en casa. Los Ángeles, ordenando a la gente quedarse en casa. No era una... O sea, era tan surreal para mí que yo estaba al borde de un ataque de pánico por semanas. Y pasas como por un montón de emociones y sensaciones, ¿no? La incertidumbre, la ansiedad, la angustia, la superproductividad, la apatía, la duda. Al mundo entero le hacía falta una cita a solas, ¿no? O sea, como que empiezas a hacerte un montón de preguntas en estos estados de contemplación, de soledad. Y para un cineasta, para ti, me imagino que ha haber sido muy interesante ver todo aquello que suele ser como una escenografía completamente vacía. Sí, no. Y además que
en principio yo solamente puedo expresarme creativamente cuando mi sistema nervioso no está consumido por la ansiedad. Entonces, yo me sentí, o sea, porque yo para ser creativo necesito sentirme que estoy seguro. O sea, no tengo que estar en vigilancia constante, entonces, bueno, me puedo relajar y mi cerebro puede empezar a pensar en cosas creativas y se me vienen las ideas interesantes y lo que sea. Pero si tú estás en un estado ansioso, lo que tienes es una visión de túnel. O sea, estás mirando en todas las direcciones buscando peligro y tratando de protegerte de la ansiedad. Pero esta ni siquiera era una ansiedad que podías apuntar a nada. O sea, era una ansiedad que te consumía en todas las direcciones. O sea, Sí, todas las ciudades del mundo cerrado, todos los negocios cerrados, todos. O sea, era una... O sea, yo por el primer mes y medio, o sea, lo que sentía era un atorcimiento de estomacal, sí. y diciendo, no, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Y medio naranja. Era como una crisis de fe. Y medio naranja mecánica, ¿no? Porque estás atascado de estímulos. O sea, estás en un espacio centrado en un mismo lugar, en un mismo ambiente que no cambia, que no impacta, que no modifica tu estado anímico, sino todo lo contrario. Estás recibiendo una cantidad de estímulos, taca, 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 y estos estímulos te hacen cambiar de opiniones, empiezas a dudar, por supuesto, de tus creencias, de tus convicciones, de un montón de cosas. Digo, hablar contigo es hablar de muchísimos temas, ¿no? Pero me gustaría que exploráramos este universo de Jason. Háblame de tu pasión por la tecnología y el futuro, Jason. ¿De dónde viene y cómo se fueron integrando estos aspectos o temas esenciales en este que es como un entramado de filósofos, ¿no? Grandes artistas y luego científicos que frecuentemente citas. ¿De dónde proviene esto? Yo diría que, o sea, para mí ha sido una búsqueda, o sea, una búsqueda tratando de encontrar respuestas a las ansiedades existenciales endémicas al ser humano. O sea, desde que uno se da cuenta de que uno es mortal, que nada dura para siempre, que estamos aquí por unos instantes muy pequeños, y el significado de nuestras vidas a la final, o sea, tiene que venirnos de por dentro. O sea, no hay ningún significado objetivo. La gente nace, la gente envejece y la gente muere. Y eso para mí, desde muchacho, o sea, era algo que psicológicamente yo no podía sostener. O sea, la idea de que toda la gente que yo adoro se va a morir algún día. De todo lo que yo quiero lo voy a perder algún día. O sea, eso como que ese aspecto transitorio de la vida a mí me causaba mucha tristeza desde chamo joven. O sea, yo lo sentía muy profundamente. Y quién sabe por qué. A lo mejor porque mi mamá es artista y filósofa y profesora y siempre hablaba de la literatura, de la condición humana, del sentido trágico de la vida, etc. Y yo creo que para mí lo que fue de verdad el descubrimiento vamos a decir, de la tecnología como no solo tecnología per se, sino la tecnología como una extensión de la creatividad del ser humano, como una literalization, o sea, literalización. Ajá, sí, en el sentido literario. De la imaginación humana. Entonces eso me hizo pensar por primera vez, entender que, ok, por un lado sí, somos seres mortales, limitados y temporales, pero tenemos esta capacidad de ejercer nuestra imaginación y crear cosas en el mundo que nos permiten trascender nuestras limitaciones. Pero no solamente decir trascendernos a nosotros mismos de una manera metafórica ni de una manera espiritual, sino literalmente, o sea, construir aviones que vuelan por el cielo y colapsan la distancia, construir teléfonos móviles inteligentes que nos permiten compartir nuestros pensamientos de nuestras mentes sin limitación geográfica. O sea, esta capacidad de literalmente sobreponer lo que son limitaciones obvias a nuestra fisicalidad. Entonces eso me hizo pensar que somos en cierta forma alquimistas, que es lo que somos. Me encanta. Entonces, para mí, ese lente, o sea, de percibir que la tecnología es una reflexión de nuestro alquimismo. Y bueno, adentro de la tecnología incluyo también la medicina y la capacidad de
o sea, que hemos extendido la vida humana, o sea, de gente que se moría a los 40, luego a los 50, ahora a 78, etc. Y que ahorita avances tecnológicos de reprogramación de nuestra genética a lo mejor nos va a extender la vida hasta más. Entonces yo dije, o sea, para mí, esta era la respuesta a la ansiedad existencial de nuestro, o sea, de sentirnos sin poder. Claro, O sea, lo o sea, único breve. Desempoderados, pero, Sí. pero que a través de la tecnología, la ingenuidad, la imaginación, o sea, sí teníamos esta capacidad de trascender nuestras limitaciones, pero de verdad, o sea, de verdad. Y eso me ponía a contemplar qué más vamos a poder lograr. A lo mejor, maybe it's not hopeless, o sea, a lo mejor no estamos aquí solo para morirnos, a lo mejor estamos aquí para de verdad hacer algo interesante en este universo, ¿sabes? Claro, O sea, un propósito mucho más profundo. Claro, al final lo único breve en esta vida somos nosotros, ¿no? La vida sí es creo que duran más nuestros rencores que nosotros, de hecho. Entonces, probablemente la vida sea un tremendo parpadeo. Yo sí creo en un profundo propósito. ¿Cuánto de tu tiempo consume crear este material tan fascinante? me imagino que estás hablando de mis videos. Sí, de tus videos, porque porque obviamente hablas de esta trascendencia y bueno, a lo que le dedicas tu tiempo es a la creación, por supuesto, de esta biblioteca audiovisual que tarde o temprano pues estará en alguna máquina por ahí guardada por cientos y cientos de años. Bueno, pero me imagino que viene de ahí, ¿no? Como tú acabas de decir, o sea, yo soy una fuente de creación, estoy constantemente creando. O sea, y entonces yo diría que yo quiero ser una fuerza anti-entrópica. Y la entropía va destrozando todo y convirtiendo todo en ingredientes más simples y menos organizados. Yo quiero crear expresiones, o sea, yo quiero crear o sea, arte en el mundo, o sea, que sea compleja, que sea elegante, que te haga pensar, que se viralice, que infecte a mentes con inspiración, porque eso me hace como que esa es mi forma de rebelarme contra nuestras limitaciones. O sea, es decir, como que, o sea, yo no acepto estos términos, yo estoy aquí para expandir. Claro, no acepto esta realidad quebrada, la hago 10 veces más profunda, ¿no? Exacto. Otro de los temas transversales en tu discurso es el cambio y, por supuesto, podríamos cruzar desde Heráclito hasta Edgar Morin y muchos han sido los filósofos que han dedicado a pensar sobre este tema y tú lo abordas hoy matizado por la velocidad en la que se imprimen estas nuevas tecnologías. Sí. Y te presentas, de hecho, como un entusiasta del cambio exponencial. ¿En qué consiste esta modalidad? O sea, ¿en qué se diferencia de otras formas de cambiar? Sí, bueno, porque la mayoría de las personas, o sea, uno acepta el mundo en que vivimos. Entonces yo te di el ejemplo de un avión, o sea, un avión comercial que vuela por el cielo y permite a personas colapsar la distancia, o un teléfono inteligente, una computadora que se conecta al internet y que permite que tú desde México y yo desde Holanda compartimos una conversación. Eso es milagroso, pero la gente lo toma por asumido, o sea, lo toma por dado porque es el mundo en que vivimos. Pero cuando tú te pones a tratar de extrapolar, o sea, ponerte a ver, bueno, y en 20 años a dónde vamos a llegar, o en 30 años a dónde vamos a llegar, la mayoría de la gente piensa sobre el cambio de forma lineal, porque nuestro cerebro evolucionó en un mundo de cambio lineal. Sin embargo, nuestra tecnología, que a la final yo la describo como una extensión de nuestra imaginación, pero la tecnología tiene una tendencia de evolucionar o de progresar de forma exponencial. Y eso lo llaman la ley de Gordon Moore, Moore's Law. Es el fundador de Intel Computer, que fue el primero que se dio cuenta que no importa la situación económica del país, no importa la situación política de la sociedad, no importa que hay guerra o que hay paz, por los últimos 60 años el progreso exponencial de la tecnología es constante. Que te pone a pensar que esto pareciera que fuera un fenómeno de la naturaleza, porque al final nosotros somos la naturaleza. Entonces yo pienso que lo que sale de nosotros, de nuestra tecnología y nuestro progreso, también es la naturaleza. Sin embargo, la naturaleza se está acelerando exponencialmente. Entonces,
un ejemplo es, esta computadora que yo estoy utilizando es un millón de veces más barata, 1.000.000 de veces más pequeña y 1.000 veces más potente que una supercomputadora que era la mitad de un edificio que costaba $40 millones hace 50 años. Uh-huh. Entonces, una computación que era accesible solamente a corporaciones gigantes o gente muy poderosa, hoy en día está en la mano de cualquier persona de clase media, vamos a decir. Uh-huh. Entonces, eso es una democratización exponencial en el acceso a la información, en el acceso a la computación, en el acceso a tecnologías digitales que extienden nuestras capacidades. Uh-huh. Y en los próximos 20, 25 años, o sea, lo que viene son interacción directamente con nuestro cerebro. No sé si viste la demostración de Elon Musk hace 2 días de Neuralink. Uh-huh. Chamo, o sea, ahí es donde vamos. Y no solo eso, es exponencial. Como te digo, la gente piensa lineal. Entonces la gente dice, no, eso en 10 años ni de vaina. O sea, eso tiene que ser en 100 años, porque la gente lo piensa de forma lineal. Pero al entender lo que es exponencial, te das cuenta que eso viene mucho más rápido que lo que nuestra intuición nos dice. Jason, estas revoluciones tecnológicas, si pensamos entonces que la imaginación es el límite, suponer que estos avances tienen ciertos riesgos o amenazas también es propio del ser humano, dejando a un lado, por supuesto, el vetusto debate entre los apocalípticos e integrados, ¿no? ¿Cómo contemplas en tu visión del futuro problemas como el cambio climático, o sea, la brecha socioeconómica, la desigualdad en el acceso a la tecnología, los recursos naturales que van a ser necesarios para la fabricación de componentes, la creciente basura tecnológica, entre otros conflictos, por supuesto, ¿no? Que se señalan en estos movimientos ambientalistas, hasta incluso en los movimientos religiosos, ¿no? O sea, tienes razón que las tecnologías se pueden usar de formas sostenibles y progresivas, y también la tecnología se puede usar de forma destructiva. Yo creo que un gran ejemplo es la domesticación del fuego. El ser humano domesticó el fuego y gracias a eso aprendimos a cocinar la comida y ahí se expandió el tamaño de nuestro cerebro y bueno, cocinar nos hizo humanos. Pero por otro lado, la domesticación del fuego también nos trajo una capacidad de destruir las aldeas y nuestros rivales y nuestros enemigos. Uh-huh. Entonces, o sea, con esa extensión de poder tecnológica se puede utilizar de forma positiva o negativa. Y siempre ha sido así y siempre será así. Ok. La tecnología del alfabeto uh-huh. nos permite, o sea, vamos a decir, descargar, o sea, primero escribir, guardar y después descargar el conocimiento humano uh-huh. gracias al lenguaje. Pero también el lenguaje nos permite hacer propagandismo, viralizar el odio, o sea, comunicar cosas terribles. Entonces, it's a double-edged sword, se dice en inglés, las tecnologías. Y pienso que muchas de las consecuencias, lo que llaman los unintended consequences de nuestro uso tecnológico sin conciencia, es lo que ha causado este tipo de problemas, como climate change, etc. Sin embargo, yo creo que la solución ahí no es menos tecnología, sino simplemente más refinamiento, o sea, mejores tecnologías. Clean energy technology, sustainable technology. O sea, aquí la solución es to double down, vamos a decir, uh-huh. y invertirnos más en mejorar las tecnologías y utilizar estos instrumentos, o sea, para resolver más problemas de los que causamos. Entonces la tecnología se parece a su dueño, digamos, que si la tecnología es parte de la esencia y de la naturaleza humana, es una extensión de aquello que se gesta en el corazón de quien desarrolla y crea también esa tecnología. Es interesante, por supuesto, esa postura, ¿no? Porque en un mundo cada día más lleno de máquinas, el reto del ser humano va a ser un humano. O sea, ese va a ser, o sea, vamos a estar, por supuesto, y ¿Qué significa?
¿Qué significa ser humano? Claro, esa sigue siendo, por supuesto, la paradoja, ¿no? Que es parte de mis preguntas. Si me voy hacia esta cuarta dimensión de la creatividad, ¿en algún momento has sentido que la creatividad que no has expresado en tu vida se ha convertido en frustración o en dolor? La creatividad que no has expresado, o sea, una creatividad no expresada, ¿crees que se convierte en dolor y en frustración? O sea, que el ser humano es creativo por añadidura y cuando no logra expresarse... Yo creo que causa una frustración horrible. Del coño de su madre. Yo creo, como dice el escritor Ernest Becker, él escribió el libro The Denial of Death. O sea, que es un libro que habla sobre la respuesta psicológica del ser humano contra el concepto de la mortalidad en sí. Y él dice que hay 3 formas que respondemos a la ansiedad existencial de ser conscientes de que somos mortales. La primera es la respuesta religiosa. O sea que uno se da cuenta que es mortal, pero no te preocupes porque vas a ir al cielo con Dios y vas a vivir para siempre. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta a la muerte es el romance y el aspecto de elevar a tu esposo o a tu esposa a ser al nivel de ser un dios o una diosa. Él lo llama el deification, o sea, convertir a una persona en algo divino. Y entonces eso te permite una salvación psicológica del concepto de la muerte. O sea, al casarte con la divinidad, transciendes la muerte. Y la tercera respuesta a la mortalidad del hombre es lo que llaman la respuesta creativa. O sea, la diferencia entre la persona frustrada, deprimida y ansiosa y la persona expresada es que la persona expresada, el mundo lo afecta, pero ellos pueden responder al impacto existencial del mundo a través de su arte. Entonces pueden metabolizar el impacto, o sea, de ser un ser mortal, el impacto existencial y psicológico simplemente de ser un ser pensante, pero hay forma de responder, hay forma de metabolizar. Eso es lo que hace el arte. El que no puede expresarse artísticamente o creativamente se ahoga en sus introversiones. O sea que la gente es muy creativa. O sea, la gente es muy creativa cuando se trata de encontrar formas de ser infeliz. Bueno, o sea, yo creo que no todo el mundo encuentra manera de metabolizar el peso existencial de ser un ser humano. Entonces terminan o hipnotizados por el consumismo o hipnotizados por o sea, manteniéndose siempre ocupados para no pensar, o colapsar en la depresión y la ansiedad, que viene de sentirte que no, o sea, que nada vale nada, todo el mundo se muere, la vida no tiene por qué, y sentirse que uno no tiene ni siquiera una pasión, ni una obsesión, ni un camino para uno. Sí, que no hay una intencionalidad en tu vida, ¿no? ¿Hay ideas tontas, Jason? No sé si hay, bueno, sí, o sea, me imagino que hay ideas que te sirven y hay ideas que no te sirven. Porque muchas veces pensamos que la creatividad es inventar Facebook, ¿no? O Google. O sea, pensamos... Bueno, eso sí es creativo. No, pero pensamos que solamente eso es creatividad. Y el que inventó el Post-it, o sea, el que puso pegamento a un papel... Eso es una excelente idea. O sea, a lo que voy es que dentro de nuestra conceptualización de la creatividad, ¿qué tan creativos somos cuando nos queremos vengar, no? O sea, hay gente que piensa que no es creativa y cuando tiene ganas de vengarse... No, porque también hay aspectos creativos que son más, vamos a decir, más directos, o sea, más que se tratan simplemente de resolver un problema. O sea, el ser humano tiene una pared por enfrente, entonces se las ingenua para encontrar una forma alrededor de la pared o por encima de la pared. O sea, hay creatividad que es enfocada directamente en un uso pragmático y directo. O sea, resolver el problema que tengo enfrente. Pero yo también pienso que hay un problema que tenemos enfrente más allá del problema inmediato de dónde voy a comer o qué tengo que sobreponer para llegar a este restaurante o para ganar dinero o para llegar a un cierto estatus.
hay otro problema que se nos impone, que es nuestra situación existencial, de que somos seres mortales. Y ese problema, ¿cómo lo sobreponemos? Bueno, esas 3 maneras que te estaba diciendo antes. ¿Pero por la qué? Religión, el amor y la creatividad, que es solamente por ser creativo. ¿Por qué habría de ser un problema la muerte? O sea, si es tan inoportuna. Bueno, yo pienso porque para un ser pensante, el concebir de no existir es intolerable. O sea, desde una perspectiva psicoanalítica. Ya. Claro, si tú eres una persona con creencias religiosas y esas creencias religiosas son completas, o sea que no tienes dudas, entonces vives sin miedo. O sea, porque ya vives sabiendo que tú eres parte de Dios y que vas a ir al cielo. O sea, como que en mi mente, al tener esas creencias, resuelve el problema existencial de la muerte. Caramba, yo soy un hombre que cree en Dios y sin duda tengo muchísimos vacíos existenciales. O sea, eso es una realidad. Yo no tengo una fe ciega, es una fe que de alguna otra manera cuestiona, porque para mí Dios es más una pregunta que una respuesta en todos los sentidos. Entonces, bueno, ahí estoy de acuerdo contigo, pero para mí una fe que cuestiona es constante y lo que más cuestiono es y a la final nos morimos y ya. O sea... Al fin y al cabo, la duda siempre va a estar ahí presente. O sea, puede haber una fe, puede haber una certeza, puede haber una confianza que te permita, por supuesto, navegar sobre ciertas olas de vacíos existenciales. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si esto se enseñara en diferentes materias en los programas educativos? O sea, si empezáramos a hablar de esto ya en los sistemas educativos, o sea, acerca de esta forma de mirar hacia un futuro cada día más voraz. Yo considero que vamos a terminar por ser educados de manera global, ¿no? O sea, que el conocimiento no va a ser de tanto valor y que la batalla, de hecho, no va a ser por tener el mejor producto o marca, sino por contratar o por capacitar a las personas que están llenas de pasión, de entrega, de convicción. Y por fin las maestrías y los doctorados van a perder su relevancia, ¿no? O sea, los hechos y la reputación va a ser lo único importante al leer en un currículum. O sea, si la vida no te certifica, pues un papel, un jurado, pues te da exactamente la misma mierda, la verdad. Creo que tienes razón. Creo que el concepto de la educación va a ser muy transformada. Mucha de la gente más inteligente, más interesante que yo he conocido son personas que se han enseñado ellos mismos. Su propia curiosidad los ha traído a ciertos libros, a ciertas ideas, a ciertos conceptos, y yo los siento más participantes en vivir en un estado de curiosidad y aprendizaje que una persona con educación formal y un diploma formal, o sea, that went by the book, sí, etcétera, etcétera. ¿Crees que se enseñe? Perdón, adelante, disculpa. No, por favor, continúa. No, adelante, estaba muy interesante lo que estabas diciendo. No, pero entonces en ese sentido sí pienso que, o sea, esa es la razón que ciertas organizaciones como Google o gente como Elon Musk más y más dicen que ellos no contratan a alguien basado en el diploma. O sea, ellos quieren contratar a alguien basado en quién es esa persona, cuáles son los skills que ellos traen, pero no necesariamente cuál es el pedigree, cuál es el diploma. Claro. Sí, pues bueno, es que pensar que el conocimiento es lo que te certifica es como aprenderte el menú de un restaurante y que se te quitara el hambre, ¿no? O sea, no. Del conocimiento al entendimiento hay un abismo de diferencia y la ignorancia comienza a ser una opción. O sea, con la democratización del conocimiento en el Internet, el conocimiento comienza a ser algo ya democratizado. Sí, bueno, todo el mundo. Y mucha gente que critica, o sea, que dice que hay esta división digital, lo que llaman el digital divide, y que hay muchos que no tienen acceso por la desigualdad. Yo creo que hay aspectos de eso que es verídico, o sea, que es verdad, pero por otro lado, el teléfono celular está en manos de muchísima gente humilde alrededor del mundo. Claro. Mi madre, o sea, por ejemplo, un joven en un área rural
de África o un área rural de México, pero con un teléfono móvil y una conexión a Internet, tiene más acceso a información, más acceso a tecnología de comunicación informática que un presidente tenía hace 25 años. Claro. Y ese muchacho no tiene que ser rico. Uh-huh. O sea, mucha gente tiene celulares que no son gentes de recursos altos. Uh-huh. Entonces eso muestra que estas tecnologías de acceso eventualmente son accesibles por todo el mundo. Uh-huh. O sea, mientras más avanza la tecnología, más accesible se convierte. Sí. Eso lo escribió Jeremy Rifkin. Escribió un libro que se llama The Zero Marginal Cost Society, la sociedad de costo marginal de cero. Él habla que eventualmente todo lo que se digitaliza se reduce al precio de cero. Uh-huh. Como YouTube, como contenido en YouTube, por ejemplo. Gratuito. Bueno, que habría que ver a partir de desde qué perspectiva se valora, ¿no? O sea, si se valora dentro de un mercado o se valora dentro del valor per se del contenido. Entonces ya dependerá absolutamente de una perspectiva. Sí. Me interesa saber qué es el transhumanismo, Jason. ¿Qué es el transhumanismo? Esto que tú hablas, esta tendencia o filosofía contemporánea. Sí. No, bueno, el transhumanismo es básicamente el término formal para describir lo que yo te estaba comentando antes sobre el progreso tecnológico del ser humano. Okay. O sea, que el ser humano es el ser transhumano. Okay. Ser transhumano simplemente significa el ser que transcende o transciende sus limitaciones. Ya. O sea, el ser que sobrepone, o sea, nosotros empezamos en las sabanas del África, ¿entiendes? Corriendo por ahí, buscando comida, tratando de sobrevivir, y luego construimos cohetes y fuimos a la luna. Construimos tecnologías satelitales alrededor de la Tierra, donde conectamos el planeta completo en una capa de información digital. O sea, nosotros somos más que simplemente un animal con una cabeza grande. O sea, un cuerpo. Nosotros nos redefinimos constantemente, y el transhumanismo significa eso. Ya. Que nos redefinimos y nos transformamos. La espiritualidad y la idea, por supuesto, de la divinidad creadora no tiene cabida dentro de esta filosofía. Te pregunto porque de alguna otra forma... Sí. Por ejemplo, bueno, depende de la persona, pero en Estados Unidos los mormones, la religión mormona, ellos tienen vamos a decir, un subset, un grupo entre los mormones que se llama Mormon Transhumanist Association. Sí, en Utah. Son mormones, pero ellos piensan que Dios nos dio las tecnologías para nosotros divinizarnos a través de la tecnología. Caramba. Entonces ellos dirían que reprogramar nuestra genética simplemente es utilizar nuestra divinidad para acercarnos más hacia Dios. Bueno, esa tecnología ya es la epigenética, ¿no? Que es la modificación de nuestra bioquímica a través de nuestros pensamientos. Pues es una tecnología ya integrada desde nuestro nacimiento. Obviamente, nuestras células son una tecnología que convierte la experiencia en biología, pero también en el momento que podamos empezar a programar directamente el software de nuestros genes para que no nos dé cáncer, para expandir el tamaño del cerebro, para que no suframos del envejecimiento. Sí. O sea, eso sería muy interesante también. Jason, ¿y la ética? Que como parte importante de la filosofía, diría que es uno de los ejes transversales, ¿no? de la búsqueda del conocimiento. O sea, una de las fuentes principales de las críticas o temores o señalamientos a la idea de humanos recodificados biológicamente o integrados a máquinas o la inteligencia artificial viene del campo de la ética. ¿Cómo crees que se van a resolver ciertas contradicciones en el campo de la ética y esta parte de integración tecnológica con el humano? Sí, no, totalmente. O sea, aquí va a haber muchísimas controversias, pero esas controversias siempre han existido. O sea, cuando nosotros inventamos la tecnología de la radio, o sea, tú puedes, hay un archivo en internet, se llama
The Pessimist's Archive, el archivo de los pesimistas. Lo he leído, ya. Es conseguir artículos escritos por los periódicos cuando inventamos la radio, cuando inventamos las bicicletas, que las bicicletas iban a hacer que las mujeres se vuelvan locas y que la radio era como los demonios infectando el cerebro y que la televisión te iba a romper la cabeza y que los videojuegos iban a hacer que los muchachos se hagan violentos. O sea, siempre hay un miedo, una paranoia. Bueno, los paranoicos. La tecnología es transhumanista, pero a la final, la trayectoria no lo amerita. La trayectoria muestra que mientras más tecnológicos hemos sido, menos violentos nos hemos convertido. Sí. Tú ves el trabajo de Steven Pinker, él ha documentado como hoy en día el planeta tiene menos violencia y menos muertes por violencia que en cualquier otra época en la historia del ser humano. El chance del hombre a morirse por la violencia de otro hombre es lo más bajo que ha sido en toda la historia del ser humano. Sí, he leído la gente no sabe eso porque la mayoría de la gente ve las noticias y las noticias lo único que hacen es asustarte. Pero la data muestra una historia diferente. Sí, entonces eso me hace pensar a mí que sí, hay cuestiones de ética, pero me hace tener, vamos a decir, fe en que el ser humano lo resuelve. Que es una de las contradicciones, por supuesto, la fe. Sí. Y la fe mucho más allá de un concepto religioso, por supuesto, ¿no? Sí. De este imaginario popular. Sí. He leído lo que Pinker propone como psicólogo experimental o científico cognitivo. Sí. En tu caso, en varias ocasiones has hablado acerca de Carl Sagan, ¿no? Como tu héroe y que su programa te influenció enormemente. ¿En qué sentido lo hizo? ¿Qué viste o oíste en Cosmos que te disparó la necesidad de hacer lo que haces hoy? No es solamente, obviamente, la información que él comunicaba tan elocuentemente sobre lo que es el espacio y los planetas y las estrellas y las galaxias, etc. Pero era la elocuencia en sí. Era su capacidad de comunicar no solo la información, sino el asombro. O sea, era como que él, las ideas he engendered ideas with wonder. Discúlpame. Sí. Las llenaba de asombro. He charged it with a sense of wonder. Y para mí eso, la razón que me afecta tanto es porque, o sea, el estado de asombro, el estado de contemplación es la forma de contextualizar por qué algo es importante, o sea, porque algo tiene significación. Y él hacía eso naturalmente, o sea, él al hablar de los cosmos, tú te derritías del asombro. Sí. O sea, te provocaba como que echarte en el sofá mirando al espacio y decir, wow, o sea, te hacía volar la mente, te sacaba de lo cotidiano. O sea, que para mí era como que, gracias a Dios, sí, sácame de lo cotidiano, porque yo quiero estar en lo cósmico. Me encanta que digas gracias a Dios. Sí, exacto. Es muy interesante claro, te llena de asombro y por supuesto te hace ir más allá del sesgo de la mente. Hay una frase de Carl Sagan que me impactó, que dice: hemos averiguado que vivimos en un insignificante planeta, de una triste estrella perdida en una galaxia sobre la olvidada esquina de un universo, en cual hay muchas más galaxias que personas. ¿Tú te sientes insignificante en una estrella perdida? O sea, ¿te sientes dentro de una estrella perdida? ¿Te sientes insignificante? Porque Carl Sagan decía eso. Sí, interesante. Pero por otro lado, Neil deGrasse Tyson dice algo muy bonito. Él dice que, ¿cómo se dice atoms en español? Átomos, que nuestros átomos fueron cocinados en las explosiones de distantes estrellas. Y que es concebible que los átomos de tu brazo derecho fueron cocinados en una estrella y que los átomos de tu brazo izquierdo fueron cocinados en otra estrella. Polvos de estrella. Que nosotros, el universo está dentro de nosotros y que esa separación, esa distinción es una ilusión. Y que la verdad es que somos el universo. Y yo creo que esa interpretación te permite
no sentirte tan insignificante Exacto. y tan desconectado, sino te hace pensar que you're actually the most beautiful thing in the universe. Claro, por supuesto. O sea, si adentro de nosotros arden 1000 soles y hay eternidad, polvo de estrellas, caben más universos adentro de mí y de ti, que en todas las galaxias del espacio sideral, el universo que dibujas hagan a comparación de lo que cada uno de nosotros somos, no me parece insignificante, me parece todo lo contrario, ¿no? O sea, seríamos completamente significante. Yo quisiera conocer tu visión acerca de la teoría de la evolución, especialmente, por supuesto, luego de tu respuesta sobre esto. ¿Crees en la idea de que hemos llegado donde estamos porque han prevalecido los más fuertes y hemos sido resultado de esta selección natural? O sea, sí, la idea del sobrevivimiento de los más fuertes, survival of the fittest, tiene sentido hasta el ser humano. Y con el ser humano sobrevive el más ingenuo. Porque nosotros no somos más fuertes que un tigre o un león o un elefante, pero nosotros incorporamos herramientas a nuestro arsenal cognitivo. Uh-huh. Entonces, al tener una herramienta, sobreponemos nuestra limitación. Por ejemplo, Steve Jobs famosamente dijo que una computadora es como la bicicleta de la mente. ¿Y por qué se refirió a eso? Porque hubo un estudio sobre la locomotion, sobre los diferentes animales y cuánta energía deberían deberían gastar para moverse de punto A a punto B. Uh-huh. ¿Okay? Y el animal más eficiente, locomotive efficiency, es el que se puede mover de punto A al punto B gastando la menos energía posible. ¿Okay? Uh-huh. Y el número 1 creo que era el cóndor, uh-huh. El pájaro cóndor. Uh-huh. El ser humano no estaba ni siquiera en la lista de los primeros 20 en su eficiencia energética para moverse de punto A a punto B. Pero le das a un ser humano una bicicleta y se dispara para el tope de la lista. O sea, un ser humano con una bicicleta es el animal más eficiente en el planeta en su capacidad de moverse de punto A a punto B con menos energía gastada. Ya, interesante analogía. Entonces, bueno, vamos a agarrar esa metáfora y la usamos para la computadora. La computadora hace eso mismo para la mente. Uh-huh. Extiende nuestra capacidad de una manera exponencial. Uh-huh. Entonces, cuando tú preguntas sobre la evolución y la sobrevivencia de los más fuertes, con nosotros es diferente. Con nosotros es la sobrevivencia del que más pueda incorporar herramientas a su arsenal cognitivo. Uh-huh. Entonces, el que sobrevive es el que tiene o la pistola, o el dinero, o la inteligencia, o sea, o la mejor computadora, o la mejor educación, o sea, lo que podamos utilizar para expandir nuestra capacidad cognitiva. O sea, que ya no se trata del músculo, ahorita se trata puramente del fenómeno de inteligencia, sí, de mentalidad. Y bueno, y como no hay uno igual, sí, igual a ninguno de nosotros, o sea, en esta biodiversidad gigantesca, porque somos diferentes hasta metafísicamente, ¿no? Para mí Darwin de alguna otra forma sí asentó las bases de nuestra insignificancia, ¿no? O sea, al convertirnos en una simple, la verdad, en un azar simplista, ¿no? Convirtiéndonos en una mezcla ahí de moléculas y células resultados de ciertas mutaciones complejas, sí, derivadas o de una explosión, sí, o de la selección natural. Y a mí me parece esto, Jason, que si es así, estaríamos condenados a siempre vivir en conflicto y en competencia, ¿no? O sea, esta idea nos ha comprometido nuestra existencia en muchos aspectos. Hoy vemos cómo nuestra cultura es dirigida por esta irracional competencia en donde algunas personas, gobiernos o países creen que el uso de la fuerza bruta y la violencia es la mejor manera, pues, de dirigirse en este mundo, ¿no? De hecho, para mí Darwin es un tipo que dudó muchísimo de sus aseveraciones y la historia de Darwin inicia cuando ya existe la vida. Nunca se tomó la molestia de hablar en su libro del origen de la vida y apostar sobre esa teoría. Me encantó que hayas puesto lo del cóndor. Yo hablo muchísimo acerca de un pájaro que se llama vencejo real, que tiene la capacidad de volar a 200 kilómetros por hora. 200 kilómetros por hora y vuela 180 días al año, ¿no?
O sea, 180 días al año. Y tú comparas eso con un avión. Nosotros podemos hacer aviones, pero volteas a ver un pájaro y tiene un cerebro de este tamaño. Por eso, cada vez que cuando alguien me dice, ¿tienes cerebro de pájaro? Les digo, sí, güey. Puta, qué belleza tener el cerebro de un pájaro. Fíjate, te quiero leer algo que dice Darwin en El origen de las especies. Dice, suponer que el ojo con toda su inimitable complejidad, para ajustar su centro focal a distintas distancias, para reconocer distintas cantidades de luz y para corregir las desviaciones esféricas y cromáticas, pudo haber sido formado por la selección natural, parece, y lo confieso, francamente absurdo en sobremanera. O sea que la evolución humana siempre desde el punto científico es una especulación. O sea, siempre es... Y aparte se enseña como una realidad absoluta, ¿no, Jason? O sea, hoy por hoy se enseña como una realidad absoluta. Sí, y es difícil formar un argumento objetivo y científico en contra de esa tesis, diría yo. Sin embargo, para mí, donde hay más preguntas que respuestas, es, o sea, ¿cómo se explica la vida mental del ser humano? O sea, el universo interno, la imaginación, la esencia que caracteriza la vida interna de una persona. O sea, lo que es soñar, amar, imaginar, crear, lo que es la poesía, lo que es el cine, lo que es la empatía, lo que es la compasión. O sea, yo creo que claro, siempre hay algún científico o un académico que puede reducir eso a algún fenómeno biológico. Lo hay, pero le roba el romance. O sea, claro, gracias. Squeezes the magic out of it. Gracias. Y entonces ahí es donde... Sí, ahí es donde, bueno, yo diría donde uno está como un pie adentro, un pie afuera. Sí, a mí me encanta. O sea, para mí, por eso, te digo, por eso, como que muchas veces cuando yo soy fanático del cine, cuando una película me afecta, me toca, me transforma, o sea, eso me siento que estoy teniendo una experiencia metafísica, o sea, porque una creación artificial, algo que estoy consciente, que son actores leyendo guiones con dirección, que es una ilusión, pero sin embargo es una ilusión verídica porque me está afectando de verdad, me está transformando de verdad. Entonces ahí ocurrió algo metafísico, claro, donde algo que fue imaginario se hizo real. Entonces ahí es donde yo digo como que eso refleja que hay alguna dimensión, o sea, del ser humano que tiene más peso, yo diría, que el estricto materialismo, sí, fisicalismo de la ciencia objetiva. Y la belleza, ¿no? Diría Dostoyevsky que la belleza salva. O sea, que una nube te pueda hacer llorar y que eso tiene la capacidad de transformar al mundo entero, ¿no? 100,000%. Y yo diría que a la final, o sea, la obsesión mía con la inmortalidad y el transhumanismo y la genética es por la misma razón que uno tiene seguro de salud. It's insurance, man. Sí. Por si acaso. Sí, claro. Albert Einstein lo define de una forma maravillosa, creo. Él dice, veo un patrón, pero soy incapaz de imaginar al autor de tal patrón. Todos bailamos al son de una misteriosa melodía interpretada a lo lejos por un flautista invisible. O sea, Albert Einstein, ¿no? Y luego lees a Francis Crick, que es el descubridor de la segunda hélice del ADN, y él dice que la elocuencia de los bloques y la perfección del diseño que construye la vida humana no es el resultado de un afortunado capricho de la naturaleza o la formación o la mutación de cierta materia, ¿no? Es increíble que después de leer estas declaraciones, hoy por hoy, yo creo que la ciencia tendría que estar al servicio de la creatividad, no al revés, o sea... La ciencia tendría que estar al servicio de la creatividad y hay muchos que están más apasionados por comprobar la inexistencia de algo que es un sistema empírico racional que jamás ha podido ser probado. Qué interesante, caray, Jason, contigo puedo platicar horas y horas. No sabía que te entusiasmaba tanto la genética, a mí me vuelve loco, igual puedo pasar horas y horas. Hace poco... Bueno, me interesa porque, o sea...
me interesa qué vamos a poder lograr. O sea, me interesa que lo milagroso se haga lo cotidiano. O sea, que hoy en día dice, wow, reprogramarnos la genética, expandir nuestra inteligencia, suena milagroso, pero imagínate que eso puede ser algo que todos podemos hacer. Pero O sea, que Jason, cumples 15 años y vas y te inyectas una genetic reprogramming que te expande por 1.000.000 de veces tu capacidad cerebral. O sea, no sé, o sea, la ciencia ficción también me encanta. Entonces, para mí me gusta especular y pensar sí. y tratar de imaginar que será posible. Bueno, si compartimos el 98% del genoma humano con los chimpancés, pero con el 2% de diferencia, nosotros ya llegamos a la luna, brother. 2% de diferencia, ¿no? Estaba leyendo un libro acerca del cromosoma 2, que es el más grande de todo el genoma. Se lleva casi el 8% relacionado con esta parte del neocórtex. Simplemente inaudito, o sea, el diseño detrás de un cromosoma, o sea, la perfección, la creatividad, te vuela los sesos. Y luego del otro lado, te das cuenta que el ser humano es el mismo, el que aprieta un gatillo para matar a alguien, que el mismo que pone el pecho para salvar a su hijo. O sea, el mismo. O sea, esta decadencia humana, esta zanja que parece irreconciliable en la sociedad, es esta preocupación. Por lo menos yo me enfoco mucho en esto, ¿no? O sea, me enfoco en este momento que estamos viviendo, creo que sin riendas, este crecimiento desastroso en la trata de personas, la drogadicción, los secuestros, la sexualización de toda una sociedad, el cambio climático, que por ejemplo tú estuviste con Al Gore, ¿no? Hablaban mucho acerca del cambio climático. ¿Qué opinas acerca de esta decadencia también? Sí, es que, o sea, a veces deprime pensar que con tanta capacidad, tanta ingenuidad, tanta imaginación, hemos logrado mucho, pero pudiéramos lograr muchísimo más. Entonces, cuando ves el cambio climático, cuando ves injusticia, o sea, cuando ves la parte fea, o sea, del ser humano, no tiene sentido. O sea, No. como que no debería ser así. Y Bueno, no tiene que ser así. claro, hay cosas que no tienen Entonces, sentido, pero es mejor sentirlo todo, eso sí. sí. Pero o sea, en cierta forma, si te enfocas en todo lo que no está funcionando, también te puedes deprimir. O sea, entonces yo pienso que cada persona tiene que decir, ¿cómo puedo contribuir yo? ¿Cuál es el grano de arena que yo puedo contribuir? ¿Y cómo me puedo nutrir? Porque si yo no me nutro, no puedo contribuir. Entonces, en cierta forma, uno tiene que, hay ciertas cosas que no puedes estar mirando todo el tiempo, porque te deprimes. Claro, So it's like, do you want to make a poem about the beauty of a flower, or do you want to wake up every day and watch the news about the war in Yemen? O claro. sea, they're both real. Las dos son verdad. O sea, puedes Sí, pasar horas mirando una flor y escribir una poesía sobre esa flor, o estudiando la genética de los insectos, o estudiando la astronomía, o puedes pasar todos los días enfocándote en sufrimiento, hambre, cosas horribles que también existen. Entonces, sí. cada uno se despierta cada día y uno dice, ok, ¿dónde pongo mi mente hoy? ¿A qué le presto atención hoy? En acuerdo. Porque no tenemos la capacidad, o sea, no tenemos la banda ancha en el cerebro para to hold it all, para Bueno, aguantar todo en mente. ni tendríamos por qué saberlo todo ni entenderlo todo tampoco, ¿no? Sí, A veces con lo poco que sabemos tenemos la capacidad de cambiar el sí, mundo. Esto me lleva a pensar que el futuro no siempre es algo bueno, o sea, que el futuro no siempre también significa innovación o mejora, ¿no? O sea, me pongo a pensar en el futuro de la esclavitud. Es una paradoja, por ejemplo, ¿no? Ya que debería de ser cosa del pasado hace mucho. Y ya ni hablar de otros, por supuesto, de otros infiernos terrenales. Yo creo que la violencia... hay muchas contradicciones. Sí, El ser hermano. humano está lleno de Sí, contradicciones. sí, sí. Y yo pienso que, bueno, yo soy una persona que he preferido enfocarme en lo que hacemos bien
como para inspirar a la gente a pensar o a recordarse de lo que hacemos bien para luego inspirarse a querer hacer más bien. En acuerdo. ¿Entiendes? Porque si no es muy fácil convertirse en cínico. O sea, es muy fácil ver las noticias y deprimirse y decir, bueno, entonces, olvídate. Claro, es muy difícil defraudar a un pesimista, Jason. No sé, es muy difícil defraudar a un pesimista, alguien que todo lo ve, que todo lo ve mal. Esta decadencia para mí es, o la muerte por violencia, creo que es el daño colateral a causa del estado putrefacto del corazón del ser humano, ¿no? Que es aquí en donde se gesta este dolor que se infringe a cualquier ser viviente. Y el reto está en cómo balancear esto, o sea, en cómo profesionalizar el bien. Porque para mí el mal cada día es más profesional y el bien es muy entusiasta, o sea, como que tenemos ganas de hacer cosas buenas, pero como que no nos ordenamos, como que no estamos profesionalizándonos. A mí me encanta tener estas charlas que de alguna u otra forma inviten a la gente a pensar, a edificarse. A pesar de tener probablemente perspectivas muy diferentes, eso no significa que no podamos unirnos en un horizonte mucho más amplio en donde podamos compartir ciertas cosas. Estamos llegando hacia el final. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes para empezar a dirigirnos al final? ¿Te late? Sí. Buenísimo, a todo dar. Caramba, me dan ganas de hablar contigo acerca del amor. Sí, el amor. La única forma de sostener el universo. Esa es una de mis religiones, te lo digo. ¿Verdad que sí? Ay, es que yo soy una persona muy, muy romántica, pero creo que soy romántica por la misma razón que me gusta la belleza. O sea, un horizonte, un bosque, una montaña, música, o sea, talento, belleza. Y bueno, el amor pertenece en esa categoría de apreciación estética. Sí. O sea, a mí me gusta cuando algo o alguien me conmueve. Me gusta estar conmovido. O sea, yo creo que yo vivo para ser conmovido. O sea, para mí eso se deshace de cualquier cinismo que tenga por dentro, cualquier aburrimiento. El estar conmovido para mí es como una medicina, es una medicina espiritual, pero que entra por la dimensión estética. Y yo en verdad, o sea, para mí la dimensión estética es la dimensión espiritual. No sé si tiene sentido, pero... Tiene sentido. Sí, porque sería la única herramienta efectiva para comprender realmente la belleza a través de la estética, ¿no? Aunque puede ser un poco relativa, por supuesto, la estética. Claro, cada persona le gusta, tiene diferente como la comida. Pero o sea, la racionalidad subyacente está ahí, ¿no? Está sí, el amor, hermano, esta parte romántica, que de hecho es una de las perlas que creo que con la innovación hemos ido dejado atrás, este romanticismo. Yo también puedo estar 2 horas viendo una nube que me hace llorar y que te permite contemplar y que te permite comprender tu vulnerabilidad y que dices, ¿por qué estoy llorando por una nube, cabrón? Qué hermoso es esto. Y esta conectividad más allá de lo que uno puede lograr entender a través de lo racional, es que es la cúspide del entendimiento, ¿no? El amor sí es la única acción y decisión humana, cabrón, que vale la pena. Cuando el amor es tu respuesta, no importa la pregunta, cabrón. Es así. Y esa es otra de las razones que siempre me ha encantado el cine, porque me fascina la manera en que diferentes cineastas representan la experiencia de estar enamorado. Uh-huh. Porque a mí también me gusta... O sea, cuando algo me conmueve, quiero compartirlo. Entonces, puedo tratar de explicarle a un amigo mío cómo me sentí cuando me enamoré de esa chica. Pero también me encanta cuando hay una referencia que puedo compartir con él. Por ejemplo, una escena de una película. Decirle, just mira esta escena por 10 minutos y ahí entenderás lo que es el amor. O escucha esta canción, así entenderás lo que yo sentí. Porque nos permite hacer que una experiencia muy personal se convierta en una experiencia común y compartible. Uh-huh. Totalmente. Eso es muy importante para mí. Eso es lo que hace el arte. Bueno, y lo más bonito es de donde nace tu necesidad de compartir, o sea, dar.
O sea, cuando das, eres libre. O sea, cuando das, te das cuenta que te sobra. O sea, cuando quieres compartir con alguien más, por fin uno deja de ser esclavo de este vacío, ¿no? Pero compartir efectivamente. Y compartir efectivamente lo que le da más sentido a la vida. Porque yo sé que al comunicar efectivamente puedo impactar a una persona para que nunca sean iguales. Y yo creo que, bueno, me imagino que tú te sientes también, de eso te da gasolina a lo que haces, porque como que te sientes que de verdad puedes hacerle un impacto al sistema nervioso de una persona para que presten atención a algo que les valdrá la pena. Sí, yo me dedico a los primeros auxilios del alma, querido. Para mí esa es mi pasión, ¿no? Es esa... Más allá de impactar o de trascender en otra persona, es catalizar, es transformar, sí. Es entender que mi propio dolor lo puedo catalizar y eso puede ser una herramienta de construcción en la vida de alguien más y que eso comienza a convertirse y esa misma persona ya no sabes a quién impactó. Entonces tú no sabes si estás impactando al próximo Nelson Mandela o estás impactando al próximo Stephen Hawking y tú formas parte de esa consecuencia. Entonces es un tema sinergético, no es algo que llegas a tu casa y que en algún momento también genera ansiedad. Yo no sé si tú pasas por esos momentos de ansiedad en donde dices... Muchísima. Puta, cabrón, esta ansiedad que te golpea como un tren de carga a 100 kilómetros por hora en la cara y pum, te despiertas y dices... Ansiedad y duda y miedo. Sí, pero el miedo es una sensación bella. Cuando caminas lleno de miedo, por fin tus pasos se hacen dignos, según yo. O sea, cuando... Sí, excepto que muchas veces el miedo es si me voy a arrepentir. O sea, es un miedo que a veces no me permite ejecutar o tomar decisiones. O sea, en cierta manera como que al no tomar decisiones mantienes tus opciones abiertas, pero al no tomar decisiones, bueno, no tomas decisiones, o sea, bueno, no haces el movimiento hacia adelante requerido. Y es la forma más contundente de vivir, porque si no tomas una decisión, ya tomaste la decisión de cómo vas a vivir, cabrón. O sea, el tiempo no se detiene. O sea, una cosa es perder el tiempo en la vida que perder esta noción del tiempo viviendo. Y me iba a pensar en nuestros antepasados, las mínimas opciones que existían, cabrón. Y las forzosas acciones que se debían de tomar para sobrevivir de algún u otro modo, ¿no? O sea, el hombre tenía que aprender a manejar el miedo y el dolor a su favor. No es así. Y ese es un fenómeno actual. O sea, la fragilidad y la debilidad interna del hombre ha sido menguada, yo creo que por esta vitrina digital que todos los días te escupe en la cara. Tú no eres suficiente, cabrón. Entonces, aceptar tu identidad, Jason, es un precio muy alto a pagar de la dignidad humana. O sea, aceptar quién eres y decir, mira, yo me voy a equivocar. Creo que por eso procrastinamos en muchos casos, ¿no? Porque... no, total. O sea, ahí estoy de acuerdo 100,000%. Y yo creo que, en cierta forma, gracias a Dios otra vez, encontré un formato con mis videos donde puedo expresarme y hay muy pocos pasos entre la inspiración y la expresión que se comparte. O sea, yo no paso meses haciendo una pintura ni semanas componiendo una canción. O sea, para mí mi arte es muy espontánea, mis expresiones son muy del momento. Y me encanta la rapidez y el aspecto inmediato con el que puedo compartir. Al mismo tiempo, estoy consciente de que tener acceso a eso me hace es como estoy flotando. Uh-huh. O sea, y hay un aspecto donde no tengo que amarrarme a un sitio, amarrarme a muchos elementos, a muchas responsabilidades, sino mantenerme light as air, liviano, para poder en cualquier momento inspirarme y tener algo que compartir. Sí. Pero entonces eso me ha hecho no querer hacer ciertas decisiones que pienso que serían muy pesadas y que me limitarían mis opciones creativas. Te entiendo y te veo. Claro, siempre que veo tus videos, o es en una playa, o es en un bosque, y es algo instantáneo, es como si fuera una chispa que se enciende en ese momento. Correcto. Como que no quisieras estar ocupado en otra cosa por si esa chispa llega.
Correcto. ¿No? Correcto. O sea, para no sentir esta cadena que te ata. Total. Qué interesante. Ojalá y podamos tener más adelante otra conversación. Me hubiera gustado hablar el peso de la verdad, cabrón, ¿no? La relatividad, el liderazgo, los hábitos, nuestras adicciones, el relativismo moral, tantas y tantas cosas que creo que tu aporte es muy, muy interesante. Me voy a despedir con estas preguntas a la Proust, casi rápidas y concretas. ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Algún libro que estés leyendo ahora? Me lo acaba de regalar mi amigo. No sé si puedes ver Sí, el título. A Short History of... Mira, hablando de la decadencia humana, cabrón. Sí. Pero me dice que son muchos fragmentos, o sea, cortos, y dice que son espectaculares. O sea, fragmentos cortos e impactantes sobre diferentes ideas filosóficas, obsesiones, la tragedia, la corrupción, el universo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el Excelente. proyecto del Ok. momento, sí. ¿Cuál es el siguiente paso para Jason Silva? ¿Qué proyecto estás cocinando ahorita con esta mente tan inquieta y tanto reto el enfoque para ti? Sí, bueno, ahorita estoy tratando, obviamente uno no se puede mover mucho en este momento, entonces todas mis charlas y eventos en vivo están en pausa, por lo tanto que mucho más actividad virtual, pero mis videos, o sea, lo que estoy tratando ahorita es de tratar de expandir la calidad de producción. O sea, para que cada experiencia que una persona tenga del video se sienta que son transportados a un estado de conciencia alterado, como un sueño lúcido. Entonces siempre estoy tratando de, como dicen, push the envelope of the visual style, la espontaneidad. O sea, yo siempre quiero que estemos capturando lo que llaman lightning in a bottle. O sea, capturando la electricidad del momento. Y, o sea, yo creo que cada artista está buscando ser auténtico. Entonces siempre estoy tratando de empujar cómo ser más auténtico, más vulnerable en mi contenido. Increíble. Para la gente que no conozca el contenido de Jason, vayan a Shots of Awe. Busquen su contenido en YouTube. Tiene contenidos de muy buena calidad, espectaculares, más que recomendables. A mí me gusta tu pasión, man. Eso es lo que yo más disfruto de ti. La verdad, disfruto muchísimo, muchísimo tu pasión, porque es algo sinergético. Uno se da cuenta, la expresividad. Yo que soy alguien brutalmente expresivo, que crecí en el teatro haciendo pantomima, haciendo Chekhov, Dostoyevsky, teatro clásico, y que crecí. Y cuando encuentro a alguien que no se siente ridículo al forma de expresarse, de acercarse a la cámara y que esto se encienda y que los ojos hablen y que los silencios comuniquen ciertos rompimientos, digo, coño, qué bueno. Y luego Venezuela, que es como mi segunda patria, brother. Entonces, eso me gustó mucho. ¿Tienes alguna película favorita? No me gustan tanto las listas, pero háblame de tus 5 películas favoritas, alguna de Woody Allen, no sé. Una de mis favoritas es Before Sunrise de Richard Linklater. Ok. Menos que la has visto con Julie Delpy y Ethan Hawke, donde se encuentran en el tren en Europa y pasan todo el día conversando. Bella. Me fascina esa película. Otra película que me encantó y la vi por primera vez casi hace 19 años, pero todavía me toca mucho el corazón. Vanilla Sky. Y obviamente... Es la de Tom Cruise. Está ahí Tom Cruise. Ajá, que es un remake de una película española, pero la Vanilla Sky fue dirigida por Cameron Crowe, que yo adoro como director, y me gustó mucho un aspecto de la película que era una meditación en la forma que la cultura afecta nuestras preferencias, incluyendo cómo definimos el amor. O sea, que el amor, nuestro concepto del amor es construido por la forma que nos afectó la música y las películas que vimos como niños. Y no sé, mucha gente no se dio cuenta de ese aspecto de la película, que les dio un aspecto multidimensional que me encantó y me conmovió mucho. Pero sí, Vanilla Sky es entre mis favoritas también. ¿Y qué otra? Bueno, Anything by Chris Nolan.
O sea, Inception, Sí, Inception, The Dark Knight, Dunkirk. The Prestige. The Prestige es bellísima, ¿no? Esa película, este juego erótico, psicológico, sensual, es muy, muy profunda. ¿Arepa o tacos? Arepa. ¿Isla Margarita o Tulum? Tulum. ¿Qué dirá tu epitafio? ¿Mi qué? Tu epitafio, ¿qué va a decir tu tumba? ¿Qué quieres que diga tu tumba? Verga, no, chamo. No me voy a poner en una tumba, chamo. No. Bueno, no has pensado. No, eso no tiene, porque I don't go there. Ok, esta pregunta te la deja Vico C, que es un rapero puertorriqueño, de los iniciadores, de hecho, del hip hop en español hace mucho tiempo. Dice, ¿has analizado lo que está sucediendo dentro de ti y qué te dice? O sea, lo que está sucediendo adentro de ti ahorita, en este momento, ¿y qué te dice? Yo soy una persona que para sentirme bien me tengo que sentir libre. Y eso es relativo, o sea, ¿qué significa ser libre? Tener, ser económicamente libre, profesionalmente libre. La libertad de movimiento es algo que he pensado mucho desde que pasó esta crisis. Yo he sido medio nómada. ¿Cómo se dice en español? Nómada. Nómada por casi 7 años, porque desde que terminé el programa, estaba haciendo el programa Juegos Mentales, pero empecé a dar muchas charlas internacionalmente y viajar alrededor del mundo dando charlas corporativas, etc. Y me encantaba, porque estaba una semana en Dubái, después me iba para Australia por 2 semanas, después regresaba y tenía una charla en Europa, después me iba para California, o sea, movimiento constante. Y esta experiencia con el virus y las restricciones de movimiento me hizo pensar mucho en el terror de no poder moverme. De verdad, en serio. Y soy una persona tan exploradora, pero quizás lo que estoy tratando de resolver es si la exploración siempre tiene que ser dependiente de lo externo. O sea, de que si no estoy viajando a diferentes sitios, si no es novedad constante externa, no hay suficiente estimulación. Entonces ahorita estoy tratando de practicar conseguir novedad sin tener que moverme todo el tiempo. Bueno, en esta soledad se puede viajar a los lugares más oscuros de la mente, ¿no? Sin duda. Viajar es increíble. El asunto es regresar, por eso yo creo que ya no cabes en el mismo lugar, ¿no? Viajas, regresas y ya no cabes en donde estás, entonces... Exacto, eres diferente. Te entiendo perfecto. Yo junto con mi esposa el año pasado habremos pasado 250 días afuera de México. Sí. Sí. ¿Y qué haces? ¿Tú haces tu podcast alrededor del mundo? No, dando conferencias. Dimos, yo creo que más de 140 conferencias, desde Argentina hasta España. Por eso te entiendo, porque es esa necesidad, ¿no? De ir convirtiendo. Te sientes como una banda en tour. Claro. Y cada hotel lo conviertes en tu hogar. Inmediatamente. ¿Y qué hay de desayunar, cabrón, no? ¿Y qué hay de comer? ¿Y a qué sabe esto? Y el agua. Claro, es una... Claro, es esta alma de conquistadores. No solemos ser tan colonizadores, ¿no? Es estas ganas de... quiero ir a conquistar. Vamos para acá, vamos para allá. Vamos a tener una charla en Japón. Vamos, que nunca he ido. Wow, y después Sudáfrica. Coño, ¿dónde nos vamos a quedar allá? Sí. Y luego la energía de las tablas, ¿no? En el momento, para mí es apasionante que entras, porque puede haber 3,000 personas que te conocen, pero tú no conoces a nadie. Entonces, esto de estar tejiendo arriba de una tabla y de ver diferentes ideologías y la gente que te ve. Yo doy conferencias y es algo que me apasiona de forma profunda. Igual. O sea, brother, puedo hablar horas y horas y horas y horas hasta más no poder, como te habrás dado cuenta. Jason, déjale por favor una pregunta a mi siguiente invitado. No te puedo decir quién es, porque eso siempre es lo divertido y lo interesante. La pregunta que quieras, la más absurda, la más cotidiana o la más profunda. Una pregunta. La que quieras. Ok.
¿cuál es la forma más rápida y efectiva de resolver ansiedad profunda? Excelente y confrontativa pregunta. Perfecto, mi Jason, te lo agradezco muchísimo. Si no nos vemos en el éxito, pues nos vemos en lo eterno, seguramente. ¿Estás en Ciudad de México? Yo estoy en Ciudad de México, querido, así es. Yo estoy en Ciudad de México. ¿Tú estás en Ámsterdam? ¿Estás en cuarentena todavía o más o menos? No, brother, totalmente, no, totalmente. Estoy completamente en cuarentena. Yo he tenido que mutar absolutamente. Nosotros teníamos un tour este año de 120 fechas y hacíamos Radio City Hall en Nueva York, Washington, Miami, Argentina, todo eso se cambió. La vida te cambia los planes, brother. Para mí, gracias a Dios, nunca cambia sus promesas, pero la vida cambia sus planes absolutamente y esta mutación absoluta de un momento a otro, de hacer un switch. Por eso empecé el podcast, bro. Por eso empecé el podcast. Te ibas a volver loco. Esta necesidad. Si yo no creo algo, estoy escribiendo mi segundo libro. He escrito más que nunca. Mi vida es la escritura. Realmente mi vida, mi pasión más profunda es escribir. Yo agarro una pluma y escribo Francia y ya estoy ahí. Para mí escribo ángeles y ya están lloviendo. Para mí ese es mi mundo, ¿no? Escribir. Y esta necesidad de compartir con otros horizontes, de saber qué sienten estas personas creativas, ha sido muy interesante. También mucha ansiedad, bro. Esta ansiedad creativa, he aprendido a surfear esta ansiedad, la verdad, porque tengo la necesidad de siempre estar creando. No tengo la necesidad de que siempre genere impacto o que sea relevante o que sea notable. Tengo la necesidad simplemente de crear, de intentar cosas que sí funcionan, no funcionan. Bueno, yo me escapé para Ámsterdam porque no aguantaba las cuarentenas en Estados Unidos y la presión de no salir de la casa. Y una cosa que yo siempre he pensado, pero esta vez lo sentí, es que la diferencia entre una ciudad donde te tienes que mover en carro y una ciudad donde te puedes mover en bicicleta. Yo siempre he amado a Ámsterdam y Holanda. Porque imagínate una ciudad metropolitana donde todo el mundo se mueve en bicicleta y punto. Entonces, sí, es más fácil que te atropelle una bicicleta en Ámsterdam que un coche. Brother, así es. Entonces yo decía, bueno, si por lo menos me puedo mover en bicicleta, no es lo mismo que estar viajando en un avión, pero es 1000 veces mejor que tener que montarme en el carro cada vez que quiero ir para el supermercado y con opciones tan restringidas como en Estados Unidos en este momento. Entonces me escapé para acá por eso. ¿Dónde? Para poder moverme en bicicleta y poder sentirme libre. ¿Pero en dónde vives, brother? Bueno, mi residencia oficial es en Miami, pero yo como tú me la paso movida. I'm never there. Sí. Todo mi equipo está en Miami. Mi equipo vive realmente en Miami, en Weston. Están allá Westonzuela. En Westonzuela, exacto, ahí en Weston. Jason, gracias. Bueno, qué bueno que pudimos, nos alargamos un poco más de lo que teníamos pensado. Me hubiera podido quedar contigo 3 horas, brother, platicando. Hay muchas cosas que platicar. Te aviso cuando salga el podcast. Buenísimo. Va a estar en YouTube, lo voy a subir a mi Instagram y en todas las redes sociales, y en algún momento seguramente cruzaremos en algún evento o algo por el estilo. Y cualquier cosa, si vienes a México, tírame por ahí un mensaje y lo que necesites por acá. Me encantaría, man. Gracias. Ya estamos. Un fuerte abrazo, brother. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Chao, brother. Buenísimo. Bueno, pues ahí estamos, queridos. Muchísimas gracias a todos los que formaron parte de este video podcast. Ahí estuvo Jason Silva, venezolano. Interesante, para muchas personas Jason era americano o europeo. Y no, es venezolanísimo. Es chamito. Bueno, gracias a todos ustedes por escuchar.
Hay muchos temas, por supuesto, que había que tocar, pero a veces los tiempos no cuadran, pero también es un bello y un excelente pretexto para volver a juntarnos. Hablar de la relatividad, fíjate, tocó muchísimo el asunto de la relatividad. Me hubiera encantado hablar acerca de la relatividad, por supuesto, moral, y no de la teoría de la relatividad, que no tiene nada que ver con la relatividad. De hecho, lo único que tienen en parecido es la palabra relatividad, ya que la teoría de la relatividad es del campo gravitatorio, no del campo moral. Hablar de las ansiedades, qué importante es hablar de las adicciones, de los miedos, de las conductas, del nuevo liderazgo que se va a necesitar hacia el próximo milenio. Bueno, ya saben, aquí la intención es generar y crear pláticas, charlas que les sean de servicio y de edificación a todos ustedes. También me hubiera gustado hablar más profundamente acerca de Dios, pero bueno, sí existen y existen para atormentarnos, pero no dejaré que esto me atormente. Gracias por escucharnos, estamos en Inquebrantables, nos vemos en el próximo episodio, que Dios les bendiga. Si no nos vemos en el éxito, nos vemos en lo eterno. Los nuevos audífonos inalámbricos de LG Tone Free ofrecen configuración de sonido personalizadas y desarrolladas por Meridian. El innovador estuche de carga compacto UV Nano de LG proporciona hasta 1 hora de tiempo de uso después de una carga de tan solo 5 minutos. Son los primeros en el mundo que pueden desinfectarse a sí mismos. Tone Free by LG.